Nada más hay un pequeño cambio. Dije Mateo, ¿verdad? Perdón, es Lucas. De pronto dije, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo el anterior mismo, pero es Lucas capítulo 10, perdón. Si no, vamos a leer la misma historia de Mateo que ya leímos. Yo quiero que veamos el Evangelio de Lucas, perdón. Y nada más, para ahorrarnos el tiempo, vamos a leer el versículo 8 y 9. Pero usted puede leer del 1 hasta el 9 en su casa. Léalo todo el pasaje. Y en ese pasaje nosotros encontramos que Jesús tomó a 70. ¿Cuántos tomó Jesús? A 70. Y a los 70 los dividió de dos en dos. Y los mandó a predicar el reino de Dios. ¿Qué los mandó a hacer? A predicar. ¿Y qué les dijo que tenían que hacer? En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Jesús les dijo muchas cosas, pero me estoy concentrando nada más en este aspecto de la sanidad, ¿ok? Versículo 9 dice, ¿qué les dijo? A ver, ¿qué les dijo Jesús? Dígalo, repítalo tú, dígalo. Sanar a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, volteen acá conmigo todos. ¿Cuántos de ustedes entienden que Jesús nos ha enviado a nosotros también a predicar sobre el reino de Dios? Levante su mano. Ok, déjeme decirle otra cosa. Eso quiere decir que Dios lo ha enviado, nos ha enviado a la iglesia. Él no dijo, miren, este ministerio solo es para Pedro y solo es para Juan o solo es para estos. Nunca dijo eso. Él mandó a sus discípulos. Como lo vimos en Marcos 16, les dijo a todos los que estaban ahí, y había 500 personas. Cuando Cristo se fue, y Él les dijo a este grupo, a esos 500, vayan y prediquen, pero también sanen los enfermos y también echen fuera a los demonios. Solo sobrenatural acompaña el reino de Dios. Y si el reino de Dios es real, entonces tiene que haber manifestaciones sobrenaturales. Ahora, yo no nomás Dios me puso, hagamos un culto para orar por la gente. Pero Dios me puso en mi corazón, enséñale a la iglesia que yo le he enviado con la autoridad mía a sanar los enfermos. Si usted tiene que recibirlo en su corazón. Usted no nomás tiene que poner en su mente, si usted es discípulo de Cristo, yo vengo aquí para recibir. Sí, viene a recibir, pero también viene para que cuando salgamos afuera, proclamemos el reino de Dios. Amén. Amén. Dígale gloria a Dios en esta tarde, gloria a Dios. Sanar a los enfermos, más que un asunto de fe, es un asunto de obediencia. Pero a veces la incredulidad nuestra le estorba a la obediencia. Sanar a los enfermos no debería de ser una opción, pero es algo que Dios nos ordenó. Nos ordenó, es una orden que Dios nos ha dado. Marcos 16, vamos a leerlo ahora sí. Primero vemos que le dijo a los apóstoles, después a los 70, y ahora aquí lo vemos a todos sus discípulos. Sanar a los enfermos es un asunto de obediencia, no es un asunto de fe. Es un asunto de obediencia. Primeramente es obediencia, después es fe, pero primero es obediencia. Marcos 16, 15, 18 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos creen que esa comisión o la gran comisión es para todos nosotros? ¿Cuántos lo creen? ¿Todos lo creen? A ver, levanten la mano, quiero ver, porque es más fácil a mí distinguir. Todos lo creemos, todos somos llamados a predicar la palabra de Dios, amén. Pero no nomás nos está enviando Jesús a decir que Él es Rey, que Él es Señor, pero también nos está diciendo que demostremos que Él es Rey, que es Señor. ¿Cómo? Sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos del diablo. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Dice, versículo 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
Un verdadero creyente manifiesta el reino de Dios. ¿Cómo? En mi nombre. Diga junto conmigo, en el nombre de Jesús. Dígalo con convicción, diga, en el nombre de Jesús. Dice aquí, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dígalo, sanarán. La iglesia en el Nuevo Testamento obedeció a Cristo y le creyó a Cristo. Y les voy a mostrar 3 ejemplos nada más. Hay muchos, realmente, hay muchos. Pero quiero mostrarles solo 3 ejemplos donde nos enseña esta obediencia. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, por favor. Hechos, capítulo 5. Hechos 5:15. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, pero también tenemos que crecer en la obediencia y en la fe. A veces es más importante la obediencia que la fe. Yo quiero que veamos algo acá. Dice la palabra del Señor, nada más vamos a leer un versículo, que Dios estaba manifestándose tanto en la iglesia que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos. Dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos y fueran sanos. La iglesia estaba activa manifestando el reino de Dios. Y había tanto un ambiente de fe y de obediencia que Dios hacía cosas extraordinarias. Pero se toma empezar, se toma creer, se toma vivir, se toma verdaderamente. Pedro ya había ido a muchos pueblos y ciudades. Pedro ya había sanado al paralítico. Pedro ya había experimentado muchas cosas. Él no empezó así, pero él le creyó a Dios. Tanto que la primera vez que regresó con Cristo venía asustado. Y la primera vez que fue a predicar y sanar a los enfermos, regresó asustado. Y le dice al Señor, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetaban. Aún hasta los enfermos eran sanos. Estaba sorprendido. Como que casi decía, yo no me lo esperaba. Pero fue obediente. Le creyó a Jesús. Y lo vemos ahora, Dios usándolo de una manera poderosa. Vamos a ver otro ejemplo. Versículo 16 dice, ahí mismo, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Note, hay enfermedades naturales y hay enfermedades de espíritus inmundos. Hay enfermedades provocadas por demonios. Pero no importa si es enfermedad natural o enfermedad diabólica. Dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos, ¿qué? ¿Qué pasaba? Bueno, perdón, estaba leyendo otro versículo, pero dice el versículo 16, dice, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Y todos eran... no importa si era enfermedad natural o enfermedad diabólica, todos eran sanados, todos. Vamos a ver el último pasaje, capítulo 19 ahora. Pablo está en una ciudad pagana, una ciudad no conocida, que no conocía el evangelio, pero él empezó a predicar el reino de Dios. Y como siempre lo hacía, no nomás predicaba, pero él oraba por los enfermos, echaba fuera demonios. Y Dios honraba la fe de la gente que veía el poder de Dios. Tanto que veamos lo que estaba pasando en esa ciudad. Dice la palabra del Señor, de tal manera, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, o las túnicas o las vestimentas, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Pero yo quiero que note que cuando verdaderamente nosotros predicamos el reino de Dios, debe de haber señales y evidencias de que el reino de Dios está ahí. Porque si no, nomás, eso es algo acá mental, nada más. ¿Sí me entienden? Pero si el reino de Dios es verdadero, si el reino de Dios lo hemos recibido en nuestros corazones, nosotros debemos de ver señales y milagros. Es algo que debemos de entenderlo claramente. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón
¿En qué nos basamos en creer en los milagros y señales? Yo quiero que abra su Biblia en 1 de Pedro 2:24. ¿Por qué podemos orar por los enfermos? ¿Por qué sabemos que los enfermos van a sanar? ¿Por qué solamente tenemos que declarar en el nombre de Jesús y Dios hace el milagro? Repite, escuche bien lo que dije. Dios hace el milagro. 1 de Pedro 2:24. Nosotros creemos que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él tomó la maldición de Adán, que se llama enfermedad, y Él en su herida, en su dolor, cargó sobre su cuerpo quebrantado, y es porque Él tomó nuestra enfermedad ahí en la cruz que nosotros sabemos que somos sanados. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí, 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, digan nosotros, digan todos, digan nosotros. Fíjense bien lo que dice: estando muertos a los pecados, vivamos, dice ahí la palabra del Señor, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice? Fuimos sanados. Nosotros cuando clamemos y oremos por personas o oremos por nosotros, a veces el diablo va a venir a nuestra mente y nos va a decir: tú no mereces, tú no eres digno de orar por nadie, tú no puedes orar. O si nosotros somos los enfermos, tú no puedes ser sano. ¿Quién eres tú? Tú necesitas un predicador famoso que ponga sus manos. Y hay gente que literalmente se da cuenta que está un predicador, vamos a decir en Las Vegas o en Phoenix, y empeñan lo que sea, venden lo que sea, pero van buscando un milagro porque quieren que una persona ore por ellos. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que el que pagó el precio, el que murió en la cruz del Calvario y el que garantiza nuestra sanidad, ¿quién es? ¿Por qué heridas somos sanados? ¿Por qué llagas somos curados? ¿Quién es el que tiene la autoridad para echar fuera demonios? ¿Y quién nos entregó esa autoridad a nosotros? ¿Quién nos la entregó? ¿Quién es el que descendió hasta las profundidades? El que tomó todo lo que nos era contrario y lo clavó en la cruz. ¿Quién fue? ¿Quién es el que está sentado en el trono de Dios escuchando nuestra oración? ¿En qué nombre toda enfermedad, todo demonio se va? En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Cristo Jesús. No niego que en lugares así como Cruzadas puede haber milagros. No niego, Dios honra la fe de las personas. Como vemos en el caso de Pablo, la gente de pronto dijo: pues no está mi enfermo, que si llevo este delantal, y lo llevaron. Y Dios honró eso. La fe de la gente, Dios la honró. Y sanó personas, hizo milagros. Aún que la gente no estaba presente, solo con que llevaran sus túnicas, con eso Dios los sanaba. Dios honra la fe. Y Dios honra la fe en esos lugares. Pero no es el plan de Dios. No es. El plan de Dios es que la iglesia le ha entregado a Dios la autoridad. A veces que la gente se da crédito por cosas que no hace. Oh, es que yo ayuné 50 días.
Y por eso a mí Dios me usa. Entonces hizo a un lado el sacrificio de Cristo. ¿No es suficiente el sacrificio de Cristo? Lo que pasa es que a veces la gente hace esas cosas. Es que voy a orar, voy a ayunar, es que me voy a castigar un poco a ver si Dios me escucha más. O es que necesito pagar un precio para que Dios me sane. Si usted escucha que alguien le dice, mándeme una ofrenda y Dios lo va a sanar, desde ahorita sepa que lo está robando. Jesús dijo claramente en su palabra, sanar a los enfermos, dad de gracia lo que tú recibiste de gracia. Yo te di la autoridad, Pedro, Juan y a todos les volteé y le dice, y no es para que saques dinero de eso. O sea, yo no estoy criticando a nadie, pero yo nomás quiero que abramos los ojos, que la autoridad Dios nos la dio a la iglesia. Mi énfasis es ese. Lo que yo quiero abrir el corazón de nosotros como iglesia de parte de Dios es entender que Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de ir y hacer real el reino de Dios en la vida de la gente, como liberándolos de la opresión del diablo. Allá afuera hay mucha gente que está oprimida por el diablo y está enferma. Y no importa cuánta medicina se tome, no importa cuántos doctores visite, no importa cuántos brujos la limpien o la ensucien, no importa lo que haga la gente. Mucha gente lo único que necesita y lo único que lo va a hacer libre es el poder de Dios en su vida. Pero nosotros somos la iglesia, y si no vamos, ¿quién irá? ¿Quién irá? Número uno, nosotros creemos que Dios hace milagros y que Dios sana a los enfermos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando Él se levantó, le dijo a sus discípulos, ahora toda autoridad me es dada y ahora yo los envío con mi autoridad. Hacer milagros es asunto de obediencia, más que de cualquier otra cosa. Pero el diablo trabaja mucho acá en nuestra mente y nos hace sentir indignos, incapaces, inútiles. No puedo. ¿Quién soy yo? Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, amén. Somos las manos de Dios. Él dijo, ve en mi nombre. Si yo voy con inseguridad es porque voy en mi nombre, solo yo. Pero si voy en el nombre de Cristo, tengo que ir con convicción, amén, de que estoy representando a Jesús. Cuando hay una enfermedad en todos los grupos celulares, en todas las células, o aún nosotros como padres o como amigos o hermanos, está alguien enfermo, usted tiene la autoridad para orar por esa persona. Y si estuviera oprimida para el diablo, para echar fuera ese demonio, porque Dios nos ha entregado la autoridad, amén. Es bien importante que entendamos esto. Por supuesto tenemos que vivir vidas agradables a Dios, pero no nomás para sanar los enfermos. Tenemos que vivir vidas agradables a Dios porque le amamos, amén. Porque somos discípulos de Cristo, porque somos la luz, porque somos la sal, porque somos el reino de Dios, amén. Y tenemos que hacerlo visible en el nombre de Cristo, y con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche podamos entenderlo claramente. Dios responde a la obediencia de su pueblo. ¿Qué se necesita para poder sanar a los enfermos? En ocasiones la gente necesita confesar su pecado, porque a veces algunas enfermedades son el producto del pecado. La enfermedad vino como consecuencia de algún pecado en esa vida. Y si la persona primero no confiesa el pecado, no puede ser sana. Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5:14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. No es Pablo. Pedro le está hablando a la iglesia y les pregunta, ¿hay algún cristiano que está enfermo? ¿Y por qué pregunta eso? Porque había algunos cristianos que estaban enfermos. Y le dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los líderes o ancianos. Uso la palabra líder porque eso es lo que nosotros usamos acá. Llame a los ancianos de la iglesia.